Muy buenos días, El Salvador, jueves 27 de abril. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, en el país, fuera del país, utilizando las diversas plataformas para encontrarse con nosotros en esta bonita mañana de jueves ya terminando el mes de abril. Ya va terminando el mes de abril, ya vamos a estar en mayo, y en mayo se vienen fechas interesantes, 1 de mayo, 10 de mayo, tantas fechas bonitas en el mes de mayo. Listos para estar con ustedes en esta mañana. Ya me acompaña en el estudio un buen amigo, periodista, es el presidente de Proyecto Nación, Rafael Domínguez, conmigo esta mañana. Usted lo estaba esperando. Bueno, aquí está Rafa conmigo para que platiquemos sobre la vida del país. ¿Cómo es la visión de Rafa de las cosas que le están pasando, le están ocurriendo a nuestro El Salvador? Rafa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. Un gusto de verdad estar como siempre en tu programa, y saludos a la gran audiencia que sé que día con día crece y está pendiente. Siempre nos va bien aquí, fíjate. Yo sé, Julio, sí. Por eso me da gusto estar acá y tener el privilegio de poder acompañarles. Gracias, Rafa. Rafa me ha traído un obsequio. Mire, yo siempre lo he escuchado a Rafa, y a mí me encanta cuando las personas hacen sus propios emprendimientos, y este es un emprendimiento de Rafa. Y yo lo he escuchado por radio un montón, porque soy fan de la trinchera de la buena música con Rafa en la mañana, ¿verdad? Con Rafa, Jorge y todos ahí. EcoW es un producto que es para limpiar, originalmente sin utilizar agua, para limpiar vehículos, ¿verdad? Para lavar carros sin agua. Para lavar carros sin agua. Lavado y pasteado sin agua ni detergentes. Pero mira qué bonita presentación, gracias. Y ahora puedes usar el mismo producto para la parte interna del vehículo, y es antibacterial también, Julio. Estamos innovando. Qué bien, qué bien. Te felicito, Rafa. Gracias. Y gracias por el regalito que me has traído esta mañana. Ya te voy a dar yo mi regalo también para que estemos a mano. Rafael Domínguez conmigo esta mañana. La vamos a pasar bien. Vamos a revisar las maderas de los periódicos de esta mañana de jueves. Solo la prensa gráfica no ha publicado la madera hoy. Dice el diario Colatino de esta mañana: Eugenio Chicas considera que Arena y el FMLN deben apartarse de la contienda presidencial. Bueno, ahí está dándole fuerza, que se aparten, dice Arena y FMLN. Ellos argumentan, en el caso de Eugenio, argumenta que sería como validar la parte de validar la presidencia de Bukele, ¿verdad? Entonces, así está el diario Colatino de esta mañana, la madera. Bueno, el diario de hoy: Asamblea prorroga control de precios de los combustibles. Qué bueno, y hasta julio como que van a prorrogar el control de precios de los combustibles, que es un tema que no es controlable. Bueno, así la madera del diario de hoy, y el fútbol también. El diario El Mundo: inicia juicio de la tregua contra Funes y Munguía. Inicia juicio de la tregua Funes con Munguía. Así están las cosas. Juicio de masacre en Chalchuapa durará 2 semanas. Bueno, así el diario El Mundo de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial: Honduras intensifica los operativos antipandillas. Honduras intensifica los operativos antipandillas, dice la madera del diario del presidente Bukele. Así los periódicos, la prensa gráfica no ha publicado nada a este momento. Pero quiero comenzar con Rafa, poniéndole una nota que salió ayer sobre esta periodista mexicana, y quiero ponértela. Póneme la imagen, Luis. Dice Carmen Aristegui. Entrevista a Carmen Aristegui, periodista mexicana. Dice: hay una guerra contra el periodismo crítico, dice ella. No hay más que observar a líderes políticos como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Hay una guerra contra el periodismo crítico. En tu plano de periodista te pregunto, Rafa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se sigue como expandiendo, digamos, que dicen que hay una sola verdad en algunos países, que han calificado muchos como autoritarios, como dictatoriales, pero el rol que juega la prensa, en nuestro país está cambiando. Tenemos otro elemento que han sacado ahora con el tema de los youtubers, influencers, dicen, personas que no tienen preparación, formación periodística, pero ahora aparecen metiendo contenidos en el país. Hay una crítica ahora de esta periodista diciendo: mire,
A mucha gente no le gusta el periodismo crítico, pero ese debe existir. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves esto en nuestra realidad, Rafa? Bueno, Julio, creo que en este tema del periodismo y de las libertades de expresión, de información, del derecho a saber, hay en este momento, no solo en El Salvador, claramente un mover porque todo el mundo quiere la verdad, pero nadie está dispuesto a aceptar la verdad, porque la verdad es aquello que no se puede negar y que está contra hechos reales demostrado. Y esa verdad, aunque todos la buscamos, repito, no nos gusta cuando esa verdad apunta a mi culpabilidad o apunta a mi responsabilidad. Entonces, si bien es cierto, hemos estado tratando de democratizar la comunicación por un lado, tratando de desmentir los medios que se acomodaron a el poder y dejaron de transmitir la verdad para convertirse en cómplices, pues resulta que del discurso a los hechos poca cosa cambia porque todo el mundo entonces se vuelve parte de lo que está cuestionando. Y cuando estamos en la búsqueda de la verdad, nos damos cuenta que transmitirla es complicado porque tiene sus implicaciones y aceptarla también. Entonces la sociedad está ahora en una dificultad para también determinar sobre esa situación cuál es la verdad entonces. Y eso nos está llevando a una crisis profunda de la comprensión y la solución de los problemas, porque al mismo tiempo que esto sucede, otros se aprovechan de esto, porque en medio de la situación de desinformación sacan rédito político o sacan rédito personal. Y ahí tú ves que los más beneficiados o los que buscan que haya desinformación son aquellos que no están dispuestos a someterse a la verdad, porque la verdad al final nos hace libres, nos quita vendas de los ojos y nos permite como sociedad avanzar, porque al final tenemos que estar construidos sobre verdad, porque la verdad nos lleva a justicia, y entonces cuando ya hay verdad y hay justicia la cosa va mejor, pero aplicar verdad y justicia no es agradable cuando, repito, eso apunta en tu contra, siendo principalmente responsable de un gobierno o de un puesto de responsabilidad. Hay, digamos, como dos cosas, veo yo, en este tema de lo que vos decís, de lo que vos publicás, de lo que vos informás a la gente. Y uno es tu propio pensamiento, digamos, el periodista puede formarse o el medio de comunicación tiene su propio pensamiento. A mí me han hecho esa pregunta y yo aprovecho también para ponértela. Dice, mire Julio, y es sobre mi pensamiento que yo construyo lo que le voy a preguntar a Rafa Domínguez, pues cuando venga. Yo sobre mi pensamiento para poder tener la empatía de lo que la gente está esperando que yo le pregunte a Rafa, es como yo construyo la pregunta. Y ya espero respuestas, como creo del invitado, porque si lo invito también tengo un pensamiento sobre qué le puedo preguntar y que también él me va a llevar, a qué tipo de respuesta me va a llevar, ¿verdad? Yo más o menos voy viendo esa parte, pero esa es una parte de pensamiento muy propio del periodista. Pero hay otra parte que también se ha discutido mucho en el país, es sobre el interés del medio de comunicación. Es decir, el medio de comunicación tiene un interés. En tiempos pasados, en épocas pasadas, Rafa, también veíamos esa situación. Veíamos grandes periódicos, veíamos grandes canales de televisión, grandes radios, que prácticamente si no se decía ahí, no pasaba por la verdad, no era verdad. Bueno, estamos, como lo has mencionado, frente a la interminable discusión de la imparcialidad del cuerpo de prensa o del trabajo de la prensa, la imparcialidad. ¿Existe la imparcialidad, la neutralidad? Yo creo que no, desde la perspectiva del interés que puede tener cualquiera desde el momento que cubre la información. Y el interés es propio del ser humano, lo que te conmueve, lo que te hace es sensibilidad frente a la realidad. Y eso no te hace malo, es decir, si tú ves un hecho que te provoca una reacción de un sentimiento tal vez de frustración, de cólera, porque eso no está bien para el resto de la sociedad, lo dices con ese impacto y eso no es ser imparcial. Eso es, al final de cuentas, tener una sensibilidad frente a la sociedad. Y eso hay que capitalizarlo en función de un periodismo que investiga, que dice la verdad, que se nutre de esa pasión porque sabe que las cosas deben ser de otra manera.
Lo que te hace imparcial es que conociendo esos hechos, tú le des vuelta o lo transformes bajo el interés económico o de otro tipo, porque te beneficia personalmente. Esos son otros 5 pesos, porque yo puedo generar aquí opinión y puedo ser un periodista con opinión, siempre y cuando ésta esté basada en la verdad y pueda tener un impacto hacia la sociedad de transformación hacia una reflexión de bien. Pero si yo vengo aquí a decir algo solo porque me han puesto en la bolsa un cheque, o tengo un compromiso partidario, o tengo un compromiso de cualquier otro tipo y estoy trasladando los hechos bajo esa intención, ahí es donde está el pecado de la prensa que no funciona o la prensa que ha mal manejado su profesión o su función social. Te voy a poner un caso para ver cómo a veces los medios de comunicación iluminan las verdades que están pasando, la realidad que está pasando. Por ejemplo, te voy a poner el caso de que la gente sigue teniendo problemas ayer, hoy y siempre para ir a pasar consulta a un hospital, por ejemplo. A mí como periodista esas cosas me duelen. Yo no puedo concebir, decir, se gastan dineros en un montón de otras cosas, pero no se gastan dineros para invertir en el tema de hospitales, en el tema de medicina. Eso a mí como periodista me duele, porque sé que eso no beneficia, digamos, a las mayorías. Si me dice, mire, ¿qué prefiere usted? ¿Que el presidente gaste tanto en Bitcoin o que ponga a funcionar un nuevo hospital que le dé facilidades a la gente? Por supuesto, yo voy a optar por el hospital. Pero esa es una realidad de beneficio de la comunidad. Ayer, por ejemplo, veía, fíjate, una publicación, Rafa, que decía, Osiris Luna le ha ganado al presidente Bukele, porque Osiris Luna está construyendo un rancho, o se ha puesto a trabajar a los reos en un rancho, pero el presidente Bukele no ha construido las 5,000 escuelas que dijo que iba a construir o reconstruirlas. Entonces yo ponía un comentario a alguien ahí, y decía, mire, este está haciendo más que porque este por lo menos está construyendo algo y este no hizo lo que prometió. Entonces cuando uno ve este tipo de realidades, el periodista dice, voy a hacer énfasis, voy a preguntar sobre esto, pero esas son las realidades que uno puede ver ahí. Pero como tú decías, si le ponen algo a uno ahí, no lo va a decir. Sí, y en periodismo uno aprende también que se puede decir todo dependiendo cómo lo digo, ¿verdad? Eso es un asunto importante. Y por otro lado, cuando voy a generar opinión o voy a generar este tipo de comparaciones, también tengo que tener suficiente información como para que esa validación sea más allá de mi sentimiento basado en una verdad comprobable. Porque el sentimiento es importante que te produzca eso porque se sabe que algo no es correcto y hay que decirlo. Pero no puede basarse solamente en eso, sino también en hechos y en datos y en elementos que construyan opinión pública y construyan verdad. El problema, Julio, es que el periodismo ciudadano no depende del personaje únicamente, sino de la información que construye. Volvemos al gran dilema, el medio es el mensaje, ¿verdad? Al final lo que importa es el mensaje. El mensajero puede quedar sobrando, lo que importa y la discusión debe basarse en el mensaje. Y el mensaje se construye con información. ¿Y dónde está la información? Esa es la pregunta. En un país donde no hay información, se cerró la información pública, el acceso a la información pública es limitado, no hay declaraciones de funcionarios, vas y buscas información. Entonces todo eso hace que el periodismo también tenga un declive porque no tiene suficiente información ni para informar, ni para constatar, ni para validar o para desmentir. Porque un buen periodismo también podría decir, no hombre, mire, yo ya investigué en base a la información que se ha planteado y este hecho no se sustenta en ese sentimiento y la verdad comprobable en los hechos dice que no es cierto, ¿verdad? Podría desvirtuarse, pero como no hay información, entonces el contenido se está convirtiendo únicamente en una discusión de sentimientos, de chambres, de apreciaciones, de discusiones estériles y no construye. Por lo tanto, no te saca adelante el hecho de que haya muchos youtubers o influencers o periodistas o nuevos medios si la información que procesan nace de la conjetura. A propósito de lo que planteas, Rafa,
¿No te parece un retroceso, por ejemplo, que los funcionarios estén menos cerca de los medios de comunicación, accesibles a los medios de comunicación? Claro, por eso te parece digo, ese tema. Por eso te digo, porque depende y necesita información. Entonces, información es esta conversación, lo que puedes obtener de mí si yo fuese un funcionario respecto a tu necesidad de contrastar para que la gente tenga un criterio más sólido. Pero si no vengo, no comparezco ante la opinión pública, ni doy respuestas a las preguntas planteadas en los procesos investigativos, entonces la malinformación es la que predomina. Y repito, alguien puede sacar provecho hasta de eso. Pero que vamos a sufrir, porque tomar decisiones sin información es lo peor que tú puedes hacer, incluso en la vida personal. Uno necesita hasta la más pequeña cantidad de información para una decisión personal. ¿Va a llover hoy o no va a llover? Porque voy a andar llevando todo el día una capa, una chumpa o en el carro el paraguas y quiero saber si va a llover o no para llevarlo, ¿no? Y si no lo tengo, puede ser que me moje, me enferme y traiga consecuencias a mi salud, o puedo andar llenando espacio en mi carro que necesito para otra cosa. Las cosas con los medios de comunicación, y disculpa, pero estoy aprovechando tu rol también como Julio. periodista, Rafa, la presencia de los medios de comunicación ha cambiado en el país. Antes, te vuelvo a plantear, antes se planteaba de grupos hegemónicos en medios de comunicación, que si no pasaba por ahí el tema, no era verdad. O ellos le ponían los títulos a esas verdades que ellos creían que eso tenía que conocer el país. Sí. ¿Ha cambiado eso? Bueno, es que ha habido una evolución. No es que estemos diciendo aquí, mire, teníamos un lecho de rosas y ahora hay espinas y cactus. No, venimos de historia relacionada a los medios que no podemos desconocer, porque nunca nos ha gustado la libre expresión. Nunca nos ha gustado la libertad de información. ¿Cuánto le costó a este país una ley de acceso a la información pública, Julio? Eso se nos negó por años. Fue una pelea hasta que se consiguió que la gente comprendiera que era necesario que el ciudadano tenga acceso a la información que está en los escritorios y las gavetas de la función pública. Pero no nos gusta y viene entonces inmediatamente después, nos duró un poquito la fiesta y ahora eso ha desaparecido. Existe institucionalmente, pero es un asunto que no funciona. ¿Por qué? Porque nunca nos ha gustado. Lo que nos ha gustado es manipular, manejar, controlar, y hay medios que se han prestado a la historia, porque dentro de eso también existe la realidad innegable de que un medio de comunicación tiene que pagar sus cuentas de agua, de luz, la planilla, y tiene que tener recursos para sobrevivir. A falta de eso, entonces se abren los grifos de personas como tú, que no eras un periodista, no estabas, pero ahora estás haciendo este papel, o como yo, que también se le fueron cerrando espacios y fue abriendo como pudo espacios para poderse expresar, pero que no representamos la fuerza mediática porque no la podemos sostener con los ingresos que te puede dar simplemente ser una voz de cuestionamiento o de análisis. En fin, aquí estamos cosechando muchas de las cosas que también no reflexionamos antes en el pasado y ahora se pagan los platos rotos. Pero sí, ya llegamos a saborear que es importante la libertad de expresión, la libertad de prensa, de información, y que si no lo hacemos bien, también generamos problemas. Y no lo hemos hecho bien en el pasado tampoco. Fíjate que hablábamos con Julia Evelyn Martínez ayer y ella destapaba el caso que se ha viralizado, del caso de que supuestamente este funcionario Osiris Luna está construyendo un rancho en la playa a una amiga de su mamá. Y hablamos precisamente de estas cosas. O sea, hay cosas que las ponen como verdades los medios de comunicación y hay cosas que no las ponen. Y en esto le decía yo a Julia Evelyn, no es nuevo. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, cuando dicen que un funcionario mandó a construirle, Perla le mandó a construir una cosa de agua a un funcionario de arena, por ejemplo. Hay casos como los casos de Mauricio Funes, ¿verdad? Que se han manejado, que se le ha acusado, que se le dice todas estas cosas. Casos de corrupción, digo yo, en los gobiernos anteriores y en este que se está diciendo, que dependiendo de la óptica que el medio tenga, dependiendo de la posición que tenga, son verdades o no son verdades para esos medios, Rafa. Es que al final, por eso te insisto, que
es un asunto que no se resuelve con la teoría periodística, sino al final de cuentas con los principios y valores con los que vivimos y trabajamos. Porque la corrupción existe, ha existido y existirá en la medida que el hombre no ponga principios y valores sobre esto, y por eso Proyecto Nación se preocupa tanto de hacer énfasis en este asunto, porque nos va a seguir pasando mientras nuestro corazón sea corrupto. No importa si sos un medio de comunicación, si sos un periodista, si sos un funcionario o un partidario X o Y, es que no tiene que ver con el puesto de trabajo, sino con tu trabajo a la base de los principios. Y el problema es que todo mundo cede muy rápido sus principios, incluyendo los medios, porque también han vivido de la pauta de gobierno, porque es mucho más fácil ganarse esa pauta que esforzarse vendiéndole a un mercado de anunciantes, ¿verdad? Y ha pasado mucha agua debajo de ese puente y probablemente seguirá pasando, pero en la medida en que no reflexionemos como nación, que no podemos seguir viviendo así y que es importante poner principios, pero no solo cuando te va en contra, sino que todo el tiempo, para que tu vida sea congruente y para que la vida de la nación tenga congruencia y para que los grandes medios ganen el respeto de la población, no por el tamaño, sino porque son buenos y eficaces para decir la verdad. Y ahí hay algunos que sí lo han hecho mejor que otros, o en momentos lo hacen mejor que otros momentos, pero tenemos que llegar a ser más ecuánime y mucho más consistentes para que la nación vaya mejor. Pero nos va a seguir pasando, Julio, en la medida en que esos principios y valores sean blandengues, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Mira, vamos a ir hablando de los medios de comunicación, me interesa. Hoy dicen, se democratiza la comunicación teniendo youtubers y teniendo influencers que no tienen vocación ni formación periodística, más bien formación, y ahora ellos son parte de lo que la Asamblea Legislativa los puso en relieve. Algunos de ellos de manera vulgar se han manejado también, ahí están los casos, ¿verdad? De manera vulgar, pero esa es la nueva visión o es la nueva versión más bien de cómo debe ser el periodista, el medio de comunicación. Quiero que me digas puntualmente cómo ves estas expresiones que la Asamblea quiere resaltar, decir, no, los medios estos tradicionales a veces no informan bien, pero démosle espacio a esta gente también. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Es parte de la evolución que tiene el periodismo en El Salvador? ¿O cómo lo ve Rafael Domínguez? Es el planteamiento que le dejo. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que todas las tardes a la 1:30 de la tarde puede sintonizar TVX y va a encontrar nuestro noticiero, Radar País. Ahí se va a enterar de todo lo que le está pasando al país en una hora. Radar País, nuestro noticiero, de 1:30 a 2:30 de la tarde. Ahí está, mire la opción para que usted pueda informarse debidamente de lo que le pasa al país de manera breve, de manera muy atractiva, como decía nuestra invitada ayer. Radar País, noticias en TVX a la 1:30 de la tarde. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con nuestro invitado Rafael Domínguez. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Rafael Domínguez, presidente de Proyecto Nación, me acompaña, periodista, por supuesto, amigo de nosotros, me acompaña esta mañana de jueves 27 de abril. Y este espacio es por cortesía de Crio Health Spa. Si usted tiene problemas como nervio ciático, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones postquirúrgicas, parálisis facial, estrés o necesita reducción de cicatrices, puede consultar con Crio Health Spa. Especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. ¿Dónde está ubicado Crio Health Spa? Ubicados en calle La Mascota y avenida Las Azaleas 915, Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9 de San Salvador. ¿Cómo puede comunicarse con Crio Health Spa? 7866-3007. 7866-3007 es el número, llame. Sábados y domingos, ahí está Crio abierto para que usted haga su cita. Mire, equipo totalmente traído desde Europa para poderle atender a usted. Y tenemos una promoción todo el mes de abril, ya va terminando la promoción. El mes de abril por $50, sauna y Crio de cuerpo completo. Todo el mes de abril. Llame, haga su cita para que le puedan atender. Ahí está, mire, Crio Health Spa,
nuestro patrocinador. Ya le tengo las preguntas y los comentarios a Rafa Domínguez, pero quiero hacer una invitación especial. Esta tarde también, en la noche, tarde-noche, se va a presentar el libro. Ahí le vamos a poner la imagen. El padre Chopin me habló ayer y me dice que le ayuda. Presentación del libro Testigos de la Fe. Esta noche a las 6 de la tarde en el campus de la Universidad Don Bosco, que está en Antiguo Cuscatlán. No se va a ir para Soyapango. Es una actividad abierta para que usted pueda participar de la presentación de este libro. Ahí va a estar, ahí están los muchachos también. Ahí está Paulino. Ahí están todos los músicos también que van a estar animando esta presentación del libro Testigos de la Fe. Hoy a las 6 de la tarde en el campus de la Universidad Don Bosco, en Antiguo Cuscatlán. Ahí usted en una cuestecita que va subiendo a Antiguo, ahí en esa mera cuesta, ahí le va a encontrar el campus de la Universidad Don Bosco. Están todos invitados. Voy a leerle los comentarios a Rafa. Aquí te llega un montón de comentarios, Rafa. Mira, soy Mauricio, felicitaciones a su invitado, muy valiente. Víctor García, excelente programa, realmente de los pocos espacios democráticos en El Salvador. Ismael Calderón, saludos a Julio y a usted y a Rafa, adelante con su valioso programa. Jaime Ramírez Urey, buenos días al conductor Julio Villarán y al panelista Rafael Domínguez, gran analista y periodista. Salud desde el departamento 15. Sergio Hurtado, buenos días amigos, listos. Carlos Fuentes Torres, salud desde Massachusetts. Don Julio y a Rafa, la verdad quema. Sigan adelante con el fuego periodístico. Los 20 estamos escuchando. Buenos días, don Julio. Soy de los 20 y tiene un gran invitado, como lo recordamos, con su gran programa que se llamaba Así Estamos. Así estamos, mira. Ya la gente, ¿cómo se acuerda? Mira. Alan César Quintana, buenos días desde Australia, compatriotas salvadoreños dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Baltasar Orellana, feliz día Julio, su invitado, gracias por mantenernos bien y mejor informados. El periodismo crítico es la mejor para que los gobiernos no abusen del poder. Bendiciones Julio y Rafa, aquí otro de los 20 en Maryland. Juan Ruiz, gracias por informar. Carlos Escobar, la verdad es un término muy desgastado, quiere decir cualquier cosa. En el caso del periodismo y la democracia, lo que importa son las reglas legales de transparencia democrática. Eso implica fiscalizar, dice. Pregunta para Rafael, ¿por qué la gente no reacciona sabiendo que le quitaron millones de dólares de su fondo de pensión por las elecciones? Sergio Hurtado, hay que ser descarados para usar reos para construir un rancho, pero no para construir un salón de clases en un cantón. El Bardo dice, en el hospital de mi pueblo no hay tensiómetros. Ismael Calderón, dijeron que los fondos de pensiones eran intocables por los gobiernos, no pasaron 6 meses y ya sacaron 233 millones. Mario Herrera, excelente entrevista e información sobre la realidad nacional. Redford Molina, buen día a los 20, dice. Leorena Hernández, saluditos. Norma Blanco, saludos. Máximo Benedicto, buenos días. Saludos, Julio y Rafael. Don Julio, hagamos el favor de invitar al licenciado Patricio Pineda para que nos informe sobre las AFP. Lo he invitado, pero no hemos coincidido. No hemos coincidido con Patricio. Desde Galicia, España, los veo, los estoy viendo, dice. Fuerte y claro, dice, gracias. Hasta Galicia, mira cómo son los medios de comunicación. Buenos días, saludos a Rafa, de los primeros comunicadores que exponían la verdad de la corrupción y que por ese motivo fue víctima de su censura de su programa de TV. Y ahí nos manda Alan, allá está Alan en Australia, mira, nos manda la imagen, allá nos está viendo Alan. Poneme la imagen de Alan. Buenos días en El Salvador, dice, buenas noches en South Australia. Ya en línea como miembro alrededor del mundo de los 50 de Encuentro con Julio Villarán de TVX. O sea, 50, pero con ese, ¿verdad? 50, los 50 que están, como dijo Julia Evelyn. Saludos, Alan, hasta South Australia, Adelaide, South Australia. Rafael Domínguez conmigo. Ahí están los comentarios, mira, Rafa. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sus buenos deseos también para lo que estás haciendo, ¿verdad? Fuiste víctima de censura, dice la gente. Sí, ¿se acuerda la gente? Sí, porque, bueno, nosotros pasamos de simplemente un informativo a crear un espacio de análisis. Analizar la realidad, el mapa de contexto, darle a la gente un análisis de coyuntura permanente. Ese espacio me gustaba, ¿sabes por qué? Te voy a decir mi opinión. Me gustaba porque tú tomabas las diferentes fuentes que ponían las noticias, pero tú le dabas el toque del análisis, cómo lo pone este, cómo lo pone este y cómo lo pone... Eso me gustaba. Y correlacionarlo a una proyección de realidad, ¿verdad? Esa es otra forma de hacer contenido y de entregarle a la gente un elemento de toma de decisión, porque aquí al final en todo esto, Julio, nunca podés sustituir que el que toma la decisión última final es la persona, sí, en base a su propio criterio. El asunto es
¿Qué tan fuerte es tu criterio, tu construcción de criterio, en qué está basado? Y eso es un poco lo que nos está pasando. Nuestra educación limitada, y no lo digo como burla o como despectiva, suena, es la realidad. 6, 7 grados formales de educación promedio en este país. El contexto para tomar decisiones necesita más capacidad. Fíjate que eso decía Julia Evelyn ayer y se llevó críticas y gente que me llamó para decirme que esa parte como que golpea mucho, decir esa cosa golpea mucho. Lo que pasa es que confundimos incluso educación con inteligencia o conocimiento con educación, ¿verdad? Son cosas distintas. Nuestra gente puede no tener todos los grados formales y es muy inteligente, pero necesitas también el proceso de creación, de toma de decisiones, de la lógica, en que eso se te da en el transcurso de una preparación de instrucción, que es importante. Que solo sean 6 o 7 grados nos hace inteligentes, pero con habilidades más reducidas. Igualmente no te puedes quedar solo en el grado universitario, llegar a la maestría, sin que se te siga educando en la parte interna del ser humano que te hace ser una mejor persona, que a veces nos pasa, ¿no? Tenés todo, pero no tenés nada, te seguís comportando como una persona sin educación. Entonces el tema de educación es más amplio, pero una manera de medirlo es los grados formales de educación. Entonces nosotros, para ejercer periodismo, tenemos que contar con ese contexto, porque es donde se viene de regreso la retroalimentación de la comunicación. Una cosa es lo que yo digo y otra es cómo la entiende el que está al otro lado. Yo no soy responsable de lo que el otro lado entiende, soy responsable de lo que estoy diciendo y lo tengo que decir con mucha responsabilidad. Allá lo que cada quien entienda. El problema para el periodismo es que tiene que ir creando al mismo tiempo de la información, creando ese marco de referencia para que entonces la sociedad pueda tener una transformación en su forma de pensamiento y que haya incidencia de lo que tú querés que exista incidencia para esa transformación. Ahora, tu pregunta antes de irnos a la pausa, los influencers, youtubers y todo en la asamblea, lo que pasa es que hay que diferenciar. Los youtubers e influencers no es periodismo. Eso es una comunicación, pero no es periodismo. Cuando hablamos de periodismo es otra cosa. El periodismo responde a un proceso de investigación, a un proceso de trabajo, que no es simplemente abrir un micrófono y decir lo que se te viene a la cabeza. Es crear información, es presentar datos, es presentar fuentes, es contrastarlas, es analizarlas y presentar una posibilidad de resultado o de análisis de esa información para que la gente lo digiera. Los youtubers o las entrevistas de opinión son otro mundo de comunicación. Qué bueno que existan, qué bueno que hay, porque eso al final de cuentas es una libertad de expresión que se cumple. Pero también el que tiene más responsabilidad en esto es el oyente, el televidente, el que dice: yo no voy a seguir oyendo esta cosa, y la apaga, cierra, no sigue este canal de YouTube, no se suscribe a estas tonterías, ni se convierte en un seguidor de uno que habla, etcétera, que no le parece. Entonces, esa responsabilidad hay que desarrollarla en la audiencia, porque no es tu responsabilidad lo que yo estoy diciendo aquí. Tú estás cumpliendo con tu papel de abrir el espacio. Yo soy responsable de lo que digo, pero el público tiene gran responsabilidad de saber qué hacer con la información que recibe. Porque fíjate que inclusive yo he escuchado comentarios con este espacio nuestro acá, decir, es que miren, ustedes están en contra, o sea, tus invitados me han dicho, más de algunos me han dicho, tus invitados están en contra de lo que la mayoría de este país quiere, por lo tanto no vale la pena escucharte, porque estás en contra de lo que la mayoría de la gente quiere. Igual decían antes, y lo que antes era poquito y estaba en contra de lo establecido, se convirtió ahora en lo establecido. Es decir, que el asunto es un intercambio permanente de ideas. Además, no hay nada de malo en que estés en contra. Te ayuda el que haya gente en tu contra para valorar otra perspectiva de realidad. El problema, repito, no estamos educados para el debate. Hay que ver los debates en sociedades como la española, sociedades como la argentina, sociedades como la chilena, donde
El debate es parte de una estructura diaria y no significa que somos enemigos porque pensamos diferente, Julio, sino que al contrario, en medio de la diferencia creamos consistencia y creamos una visión de largo plazo, creamos una posibilidad de incidir mutuamente, que lo bueno que tú tienes yo lo asimile y lo bueno que yo tenga tú lo puedas asimilar y nos hará mejores personas a ambos en el futuro. Esa construcción no estamos acostumbrados a tenerla. ¿Cuál debe ser, Rafa, cuál debe ser la posición de un periodista o de un medio de comunicación? Te digo esto porque, por ejemplo, en el caso de los youtubers, yo oí a uno de estos muchachos que le llevaron a la Asamblea Legislativa a decir, ahora sí la gente va a poder escuchar lo bueno que está haciendo mi presidente. Pero, dijo así, pero entonces digo yo, entonces esta es una construcción de algo para favorecer algo, pero realmente ¿cómo debe ser esto? Tú dices, el debate, te pido permiso. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué los funcionarios de Nuevas Ideas no vienen a este escenario? Ya un funcionario de alto nivel que ha venido dijo un día, no porque, me descalificó a mí, pero yo estoy aquí para poder debatir de manera, digamos, responsable, tranquila, ¿verdad? Para poder debatir ideas. Pero cuando te ponen en un cajón y cuando pones en cajones a la gente, hablo de los periodistas, entonces este país no está construyendo esa democracia de la que tú estás hablando. No la está construyendo ni la construyó antes, porque igual a mi programa antes no llegaban los funcionarios de turno y que fueron varios colores políticos, porque es una construcción de principios. Yo como funcionario no estoy trabajando para el partido X o Y, estoy trabajando para todos los ciudadanos y por eso estoy obligado a ir al programa, me guste o no me guste el programa, tenga la línea editorial que me ayuda o no. Es mi obligación como funcionario hablarle a la población a través tuyo. Eso no se entiende, ¿verdad? Yo solo voy a ir si Julio me hace el favor de preguntarme lo que yo quiero. Pero aquí en la educación del debate y de la democracia, es más, cuando el programa no me favorece, yo probablemente esté obligado a ir más porque tengo la oportunidad de incidir en la transformación de ese pensamiento que considero contrario, pero de buena forma, ¿verdad? Pero eso no nos lo educan, no hemos creado a través del tiempo esa capacidad de interactuar. Y eso nos está haciendo mucho daño porque tú no podés tener una sociedad sin diálogo. No podemos resolver un problema si no platicamos sobre el problema. En la casa misma, en nuestra familia. ¿Cómo podemos resolver un problema con nuestra esposa si no le hablamos durante 15 días? El problema no cambia, no mejora, se arruina, se va peor. Rafa, pero es que estamos en un momento donde están los buenos a un lado y los malos a otro lado. Eso es lo que te tratan de hacer ver, pero yo no lo creo. Porque si tú te das cuenta, los que ahora son buenos, antes fueron malos, y los que antes fueron malos, hoy son buenos. Es decir, somos la misma persona. ¿O acaso en los últimos 50 años hemos variado los salvadoreños del 100% de la existencia? No, somos los mismos en los últimos 40 años aquí presentes. Se trata de buenos o malos, se trata de articular soluciones para la nación, para todos los de la nación. Y eso nos está costando. ¿Estamos en un antes y un después del tema informativo, Rafa? Creo que sí, como en todo. Estamos en un antes y un después de las decisiones económicas. Las cosas se están complicando en muchas áreas. Y estamos en un antes y un después en las relaciones bilaterales, en las relaciones hemisféricas, en las relaciones globales. Estamos en un antes y un después. ¿Qué implica eso? Sentémonos a platicar cuanto antes cómo hacemos. Porque hoy puede ser que tú te consideres que sos el que tiene la respuesta, pero la realidad te puede cambiar y los mismos que hoy te aplauden te van a exigir, como ha sucedido, ¿verdad? Pero la nación no se puede caer frente a los problemas, sino que la nación debe consolidarse para enfrentar los problemas. Tú estás metido en un proyecto que le has llamado Proyecto Nación, con un grupo de personas, un grupo de locos que
piensan diferente, que quieren una construcción diferente de este país, y me llama la atención. Disculpa lo que te dije de loco, ¿verdad? Pero no, siempre que hay gente que piensa diferente, que piensa en cosas nuevas, que piensa en cómo posicionar su pensamiento en una sociedad, pues es gente que a veces tiene ese atrevimiento, por eso me atrevo a decir la palabra. Y es perfecto, porque los locos pueden llegar a hacer la diferencia y la transformación en muchas áreas, ¿verdad? ¿Qué están pensando ustedes, Rafa? En principios ¿Qué y están valores. discutiendo ustedes? Estamos discutiendo la necesidad imperiosa de quitar la discusión de los problemas que existen, porque existen, pero irnos a tratar de enfocarnos en soluciones. Y queremos plantearle a la nación soluciones. Y la solución está en reeducarnos sobre principios y valores, sobre empezar a reconstruir la base moral del ciudadano, del ser humano, y que se dé cuenta que por mucho que tenga o que llegue a ser exitoso, si no tiene principios, no va a caminar, o por poco que tenga, no va a superar tampoco si no tiene principios y valores, y aunque no tenga, puede ser más feliz con principios y valores y enfrentarse a los problemas de otra forma. Pero lo que está en el país ahorita es una pelea y una violencia permanente. Y la violencia es un síntoma de que no estamos bien como seres humanos. Y la violencia no es solo el tema pandilleril, la violencia está en todos lados, Julio, en todos lados. Te golpeo el carro y te saco el corvo, como ayer veían unas imágenes ahí. Si no me servís el café bien en un restaurante, hago un relajo, o sea, hay tanta violencia concentrada en nosotros que es difícil Pero a los salvadoreños. ¿Cómo entender esto, Rafa? Mira, yo a los sacerdotes y a los pastores que han pasado por acá, frecuentemente pasan, yo les he preguntado, ¿cómo en un país que el 85% de la gente se declara cristiana, tenemos un país como el que tú estás diciendo? Porque, digamos, nos hemos dedicado a comprender la religión y nos hemos vuelto religiosos. Pero el Evangelio y el contenido de los principios que contiene la Biblia para una vida de verdad no los estamos enseñando ni aplicando. La Biblia te enseña economía, te enseña cualquier cantidad de cosas, pero eso lo hemos dejado a un lado y nos hemos concentrado en la parte más espiritual, más religiosa, incluso más ceremonial, ¿verdad? Pero no la vida diaria que ahí dice que hay que tener, amar al prójimo como a ti mismo. El que quiera ser primero, que sirva. O sea, tenemos que servir al otro. Y hay muchas otras cosas que nos enseñan esos principios. La justicia, ¿verdad? El tratar de corregir un mal sin justicia es venganza. Y hay miles y miles y miles de enseñanzas para la vida que no la estamos aplicando, mucho menos viviendo, Julio. Y entonces ustedes, ¿cuál es la idea de este proyecto que tú tienes con un grupo de locos, como dije? ¿Qué piensan, Rafa? ¿Se encaminan a conformarse en una cuestión política? No, vamos a conformar un esfuerzo ciudadano para reeducarnos. Fíjate que nosotros queremos ofrecer esa oportunidad a través de la educación. Te pregunto esto, Rafa, porque siempre que tú estás conmigo me acuerdo de tu proyecto y digo yo, ayer decían algunos políticos, hay que reconfigurar un frente común, decían, un frente amplio, frente a la parte, digamos, oficial, que, digamos, dicen, estamos en contra de esto, pero tenemos que reconformar una oposición con diferentes frentes amplios, dicen ellos. ¿Tú crees que es ese camino? No sé, eso es, si estás en el ámbito político electoral, sería un análisis, pero cuando estás en el ámbito de analizar la sociedad y cómo transformarla, te das cuenta que de nada sirve que nos juntemos 500 o 1000 si entre nosotros los principios y valores no son comunes. Y en medio de esos que conformaremos una masa X, están los ladrones, están los corruptos, están los mentirosos. O sea, entonces, ¿para dónde vamos? De nada nos sirve que nos conformemos como lo que sea si seguimos replicando patrones de principios y valores que no son los de la nación que queremos construir. Creo que ni siquiera sabemos qué nación queremos construir o qué creemos de nación, cuál es el concepto de nación. Es decir, a partir de esas preguntas hay que empezar a ver para dónde vamos. Y por eso para mí no es importante quién gobierna, ni de qué partido, si tiene principios y valores en los que todos, aunque no sea de tu partido, podemos caminar
porque ese que se siente en la silla que tiene responsabilidad, aunque yo no sea de su creencia política o de su ideología, si tiene principios con los que nos llevamos, sé que va a trabajar para mí en esos principios y viceversa. Yo le voy a apoyar porque creo también en los principios. Lo que pasa es que aquí hay todo un choque de principios y nos hemos confundido bastante y hay que entonces replantearnos, reeducarnos y empezar a caminar y a revisar dónde estamos parados. Eso es lo que creemos nosotros. Perfecto. Voy a hacer la última pausa, Rafa. Perfecto, está bien. Claro tu punto. Rafael Domínguez conmigo esta mañana de jueves 27 de abril y quiero saludar. Mírate, que te quiero dar la tacita, mira, es de los 20, Julio. Aquí así te la Muchas quería gracias, entregar, mira, excelente. Aquí está para que las pongas ahí, Pues en la trinchera puedes llevarla, sí, claro, a la trinchera, en la radio láser ahí, te la puedes poner ahí para que la vea el Tololo y Jorge, ¿va? Para que les dé envidia. Para que les dé envidia, ahí te dejo el obsequio. Gracias, de Julio. Encuentro con Julio Gracias. Villarán. También quiero saludar a mi buen amigo Kevin Méndez con su renta de vehículos. Kevin es una persona muy sencilla, una persona que vivió en Estados Unidos muchos años, un empresario, un emprendedor, tiene su negocio de vehículos, pero a él le está gustando una parte, y es que esa gente que viene de Australia, Canadá, Estados Unidos, y viene y dice, Kevin, miren, ayer me dice, mire, la hermana del amigo que me está rentando un vehículo le dijo, no vayas a tal renta, llamale a don Kevin, porque ese es amigo de don Julio Villagrán, y él te va a dar alguna concesión. Y le llamaron y ya va Kevin para el aeropuerto a dejarle su vehículo con toda la confianza. Llámele a Kevin, tenga la confianza, ahí están las camionetas 4x4, los pickups, los minivan, los sedán. Háblele con confianza, porque sobre todo la gente que renta vehículos debe tener algún plus ahí. Dice, es que mire, la confianza, y esa se la va a dar Kevin Méndez, se lo puedo asegurar. Se le va a dar esa confianza de tratarlo. Inclusive dice, mire, don Kevin, vamos a echarnos las pupusitas. Allá va Kevin a echarse las pupusitas. La amistad también es importante entre los salvadoreños. Es importante. Regresamos con Rafael Domínguez. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Rafael Domínguez conmigo esta mañana de jueves. Aquí estamos platicando sobre el país. Mira, hay un montón de comentarios. Quiero saludar a mi buen amigo Carlos Escobar allá en Suecia. Ahí te mando una imagen, Luis, poneme la imagen. Carlitos Escobar está en Suecia viéndonos y nos manda la fotografía de que nos está viendo. Alan Quintana allá en South Australia también nos está viendo. Un montón de gente en Estados Unidos viéndonos, en Canadá, un montón de gente sintonizando. En lo que nos pone la imagen, Luis, le voy a leer comentarios a Rafa Domínguez. Rafael, muy buen programa. Hay que educar a la sociedad para que sepa debatir los problemas de la nación. Ideas se debaten con ideas, dice. Javier Guzmán, excelente planteamiento. Rafael ha expresado una verdad que nadie dice. Los funcionarios son empleados que deben responder a su jefe, la población, no a su patrón. El exministro de Hacienda inmediato anterior no se prestó a los caprichos del patrón y renunció. Buenos días, saludos a don Julio y a su invitado. No van a las entrevistas porque les van a sacar los trapos al sol por corruptos, dice. Le han dado tanta cuerda a los youtubers que Omar Angulo suena como candidato a diputado, dice. Buenos días, Julio. Pregúntele al licenciado Domínguez la actitud ética de los periodistas que dan noticias que el gobierno quiere y noticias que no son noticias. Por ejemplo, el tráfico, los accidentes. Los youtubers en las asambleas están bien representados con la bancada CIAN. Es una chabacanada así como son estos. Dice, buenos días a usted, su invitado. No se puede negar la persecución a los periodistas honestos. Veamos, cerraron el noticiero histórico de Teleprensa, programas de Factum, de Canal 33, solo permiten noticias al estilo de los peores programas mexicanos, dice. Es un verdadero privilegio ver y escuchar a periodistas como el licenciado Rafael Domínguez. ¿Qué opina, Rafa, sobre la importancia que le dan en la asamblea a los youtubers? Antonio Flores, buenos días, recordando a Monseñor Romero al decir, qué triste ver tantas plumas pagadas que por unas cuantas monedas como Judas mienten al pueblo. El periodista no dice la verdad, el que no dice la verdad no es periodista. Rosana Maestre, buen trabajo del invitado. Arnoldo Pereira, quizás no tiene que ver con el tema, pero estaba oyendo la entrevista de la UCA sobre detenciones arbitrarias y está terrible. Man Vargas dice, saludos, licenciado Rafael. Tomás Barquero Escobar, saludos desde Usulután. Lucero Horizonte, saludos, don Julio, su invitado. Francisco Portillo, saludos, soy parte de los 50. Efraín Guzmán, saludos desde Suecia. Te escribo siempre en la láser, bendiciones, dice. Efraín te escribe, dice, mira, soy de los 20. Juan Francisco Surio, buenos días, Julio. Y don Rafael, un par de grandes entrevistadores. Estrella Azul, saludos, Julio, y su invitado. Muy importante lo que expone basado en realidades.
Bueno, y ahí está la fotografía de Carlitos Escobar allá en Suecia. Poneme la foto, ahí está, mira, en Suecia, allá está Carlitos Escobar viéndonos. Saludos, Carlos, gracias por tus comentarios. Gracias. Ahí los estamos leyendo siempre. Mira cuánta gente. Qué bueno, qué bueno. Has provocado un montón de cosas, mira. Tu gran audiencia. Sobre todo el rol de los periodistas, mira. La gente valora las cosas. La gente valora a los periodistas. La gente, como decimos vulgarmente, se echa el rollo de los periodistas. Sí, claro, pues, porque no es cierto tampoco que el periodismo se murió o que los medios dejaron de ser o que todo eso son... Da como esa idea, Rafa. ¿Verdad? Claro, porque a alguien le conviene, pero la realidad se impone. Ahora, también dijimos, esto no es periodismo, esto es comunicación. Y hay que diferenciar también del periodismo el activismo, que ese es otro, que usa la comunicación para un fin determinado, para un propósito determinado. Y ahí también hay medios que se han convertido en activistas de ciertas agendas, de ciertos contenidos que le generan rédito económico probablemente y alguna audiencia, pero eso tampoco es bueno. Es decir, tú no puedes llegar a convertir el medio en un activista de X o Y interés, porque estás también desnaturalizando tu razón profesional de ser. Fíjate que me llama la atención, a ti te censura, según entiendo, el gobierno del FMLN. Sí. Hoy se acusa que este gobierno de Nuevas Ideas censura otros medios. O sea, no es una cuestión, como dijiste tú, no, de partidos, no, o sea, si de colores. Mucho menos nueva, ¿no? Ni nueva. Y la he conocido desde hace, más allá de estos gobiernos. Estamos hablando desde que yo empiezo a hacer periodismo a principios de los 90 o finales de los 80. Ya había censura, ya había fuerza, usar el cargo para presionar, que no digas esto, no digas lo otro, que no le gustó fulano lo que dijiste, llamaba por teléfono para que te reprendan, para que te castiguen. Lo he conocido y es un tema arraigado porque no nos damos cuenta que el servicio público es eso, servirle a la gente, y por lo tanto tiene consecuencias en la exigencia, y la única manera de zanjar la exigencia contra lo que estás haciendo es la opinión pública, es generar información, darle a la gente la información, enfrentarte a la necesidad de saber lo que está pasando realmente, y eso no nos gusta, porque nos hemos educado para imponernos y para que quien tiene el cargo se imponga. Y eso no va a funcionar porque estamos, se supone, como dice la Constitución, creando una nación democrática, representativa, etcétera. Quiero que vayamos aterrizando con lo que comenzamos. Una periodista mexicana dice y señala nombres. Y qué lástima que señale a nuestro país y al presidente Bukele lo señale como uno que está molestando a la prensa crítica, a los periodistas críticos. Ella lo pone en esa lista, pero pone a Donald Trump, pero pone a Maduro, pero pone a Ortega. ¿No te parece exagerado No, para nada, y deberían de poner al Candel en Cuba y poner a Putin en Rusia y a muchos que en el mundo en esta tendencia regresan al pasado, ¿no? Donde se quiere gobernar con absoluta libertad, pero no se puede sin la capacidad de expresión e información que hay que darle a la gente. Entonces, es muy difícil que se sobreviva en una sociedad sin generar al final violencia si no hay apertura, pues. Porque todos estos procesos ya en la historia han demostrado que se termina mal. Cuando empezás a cerrar la participación, la crítica, el periodismo, atacar a los medios. No es bueno meter la basura debajo de la alfombra, no, Rafa. No, eso también sucede en China, tú sabes, sucede en muchos lugares, ¿verdad? Porque es una tendencia que, repito, y lo dije al principio, no nos gusta la verdad. Porque la verdad la verdad siempre duele, la verdad siempre golpea, pero es necesaria en nuestra vida para hacernos mejores. Lo que pasa es que no estamos, repito, educados para entender eso. Fíjate que un amigo me decía, políticamente decía el amigo, mira,
Yo apoyo al presidente Bukele porque si después de él, si aquí fracasamos, este país va al barranco, me dijo él. Así me lo puso. Por eso lo apoyo, me dijo. Porque si no, este país, aquí aprobamos 1, 2, 3, 4 y aprobamos todo. Si no lo apoyo, me dijo, es que el salvadoreño no tiene más opciones. Lo que pasa es que no sabemos qué queremos. Porque el que sabe qué quiere, sabe que tampoco ningún país se va a ir al barranco. Es decir, siempre hay oportunidad de rescatarlo. Siempre hay oportunidad de crear algo distinto y que está en nosotros, los ciudadanos, la esperanza del futuro, no en una u otra persona. Porque las naciones no son solo uno, somos todos. Y entonces depende de lo que querramos todos, es que podemos rescatar o no las circunstancias. Y siempre hay oportunidad de cambiar. Tú como ser humano, yo como ser humano, debo confiar en que siempre hay oportunidad de equivocarnos y de mejorar, de equivocarnos y de corregir. El asunto es que no nos gusta, pero para eso necesitamos la verdad, para que te digan, Julio, lo que dijiste hoy está equivocado. Rafa, yo le pregunto a mi esposa, ¿qué te gustó, qué no te gustó de lo que dije? Para que yo, en el próximo programa, no cometa ese error y pueda mejorar. Alguien tiene que decirnos la verdad, pero cuando negamos y nos oponemos a la verdad, entonces sí, estamos más condenados al fracaso. Rafa, este país es de los jóvenes y de los niños que vienen para arriba. ¿Qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Qué están viendo nuestros niños, Rafa? Pues yo no sé si es de ellos, es de todos. Es de todos. Hay una juventud que necesitamos apoyar, sí, pero esa juventud también tiene que entender que tiene responsabilidad. Y los viejos también tenemos responsabilidad con esos jóvenes. Ahí acaban de aparecer cifras preocupantes. ¿Cuántos ninis no trabajan ni estudian? ¿Cuántos sin estudio? ¿Cuántos hijos que no crecen con sus padres? ¿Cuánto problema en la familia? Ayer Julia Everett dijo, 500,000 de personas en el país que no saben leer ni escribir. Imagínate. Y tenemos internet, tenemos ahora cualquier cantidad, y todavía hay una cantidad de salvadoreños que no tienen acceso a lo más básico. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que pensar en que no es un asunto de edades, es un asunto de visión en la que todas las edades puedan sumar para dar lo mejor que tienen en el momento. Porque el que hoy es joven va a ser viejo. Y el que es viejo va a dejar de existir. Te lo pongo en el plano, digamos, del futuro y qué estamos construyendo. O sea, ¿cómo están pensando estos jóvenes y los niños? ¿Qué están viendo de nuestra sociedad, de los viejos que estamos aquí trabajando? ¿Qué construcción están teniendo el futuro de este país? Pues por lo menos, por lo que se ve, replicando y repitiendo errores que debimos haber corregido en ellos. Y no lo hicimos, vamos a pagar precio. Porque hoy resulta que hay jóvenes menos democráticos que lo que se supone estamos heredando después de haber pasado por no tener democracia. ¿Por qué? Porque no les enseñamos. Pero poneme un ejemplo de eso. Bueno, tú estás viendo que hay quienes aplauden de alguna manera la censura a los medios, siendo jóvenes, en lugar de entender que eso no generó una guerra, que eso no generó violencia, y que era necesaria, la verdad, para transformar aquella realidad en los años 60, 70 de este país. Estamos acumulando problemas que no se sueltan. Están ahí permanentemente, Julio, eso está a la vista. Y se siguen acumulando. El tema es cómo se van a soltar después. A ver, explícame esa parte. Es como un dique que está aguantando. Siempre las sociedades acumulan en el diario vivir, acumulan hasta que hay un momento en el que el común denominador es tan fuerte respecto a un problema que viene algo, la estimula y se convierte en una explosión social. Eso sucede. ¿Ese momento vivimos, Rafa? No lo sé, pero creería yo que si no ponemos atención... ¿Pero tú ves signos de eso? Bueno, tú ves problemas para comunicarnos, problemas para interactuar, violencia, ves restricciones económicas. Lo que va a venir es frustración. Y si viene frustración, viene luego la exigencia de solución. Y si no la hay, ese es el tema. Y son procesos sociales, pues están ahí en la historia. En todas las sociedades funciona y ha funcionado igual. ¿Dónde debe guardar la esperanza este país? En los principios y valores que Dios nos ha dicho que hay que tener para vivir.
Si regresamos a los principios nos podemos salvar, nos podemos mejorar, todo el tiempo podemos mejorar. La esperanza está en ello. Ok, gran reto. Es así. Nunca lo bueno y grande fue fácil. ¿Qué están haciendo en Proyecto Nación? Estamos construyendo de la mejor manera posible un proceso de corto tiempo para que la gente pueda reeducarse en principios y valores. Es decir, darte algo para decirte, mira Julio, reconstruite, mira este proceso educativo corto, rápido, pero te va a dejar una mejor forma de ver las cosas y de aplicarlo a tu vida. Y si eso lo logramos en muchas personas, cada uno probablemente va a ir mejorando su apreciación y perspectiva de vida. Vas con trabajo de hormiga. Sí, porque es de persona por persona, okay. Julio, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo tan masivamente, porque las convicciones del ser humano son personales y cambian lento, pero cuando logran cambiar en el corazón del hombre son para siempre. Rafa, gracias por venir con nosotros. A ti, Julio, un agrado estar como siempre. No, gracias por atender siempre y mira cuánto me provocas de reacciones de la gente, reacciones positivas, por supuesto, que es lo que andamos buscando, que la gente piense, vea, que con lo que escucha se haga cuestionamiento. Yo creo que eso es lo más importante de este país, entrar como en una crisis interna para sacar algo bueno. Y si logras eso, ese es el papel del medio y del periodismo. Gracias, Rafael Domínguez, por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias a todos aquellos que nos han sintonizado en cualquier parte del mundo. Gracias por quedarse, gracias por escribirnos, gracias por saludarnos, gracias por acompañarnos en este humilde espacio, ¿verdad? Los 50 con ese, dijo la Julia Ebre. Los 50, ahora somos 50. Gracias por quedarse con nosotros. Mañana, viernes, estará el político Paul Monroy. Mañana estará con nosotros. Vamos a ver en qué anda Paul Monroy. Paul Monroy ha sido una persona bastante crítica, ácida en muchos temas. Quiero escuchar qué posición tiene. Vienen elecciones y mañana Paul estará acá con nosotros ayudándonos a entender desde su punto de vista la realidad del país. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.